Bienvenidos. Esto es FEPADE Difunde TV, una coproducción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que se transmite a través del canal de televisión por Internet, plataforma electoral y la página electrónica www.fepade.gov.mx. El día de hoy nos acompaña el profesor Gerardo Martínez, director de Estadística y Documentación Electoral de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral, para hablarnos sobre el proceso de producción y medidas de seguridad de la documentación electoral. Profesor, muy buen día y bienvenido. Hola Luis, buenos días. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias por aceptar la invitación. Pues el tema que pretendemos abordar el día de hoy está relacionado justamente con una de las funciones, creo que más importantes, ¿no?, entre el catálogo que tiene el instituto, que es justamente la elaboración de la documentación electoral, del material electoral que en cada jornada, ¿no?, se utiliza y en el que los ciudadanos que acudimos a votar, pues tenemos ahí en nuestras manos la boleta y vemos las mamparas. Y para entrar en materia, ¿nos pudiera comentar cuál es el área responsable o las áreas responsables dentro de la estructura del Instituto Nacional Electoral que se encargan justamente de este proceso? Claro que sí, Luis, cómo no. Corresponde por mandato de ley a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, a través de la Dirección de Estadística y Documentación Electoral, el diseño, la elaboración y la distribución de la documentación y de los materiales electorales. Esto es por mandato de ley. Incluso con la reforma de 2014, la reforma constitucional y legal, esta atribución se amplió. No solamente hoy la Dirección de Estadística y Documentación Electoral se encarga del diseño de la documentación, producción y distribución, sino que ahora establece también los lineamientos para que la documentación electoral de los órganos públicos locales esté supervisada también y esté bajo la supervisión con relación al reglamento y a la propia LEGIPE de toda la documentación para las elecciones locales. Es una atribución más amplia, claro, no solamente para la elección federal. Claro, pero además es un macroproceso, ¿no? O sea, claro, intervienen distintas áreas. Dentro del instituto se constituye, digamos, estando en proceso, la Comisión de Organización y Capacitación Electoral. ¿Esta tiene alguna función, o bueno, dentro de sus funciones está relacionada con justamente el diseño, la elaboración de la documentación electoral? ¿Y cómo se integra esta comisión? Muy bien. Vale comentar que para el diseño de la documentación electoral, pues como todos los procesos electorales o como la mayoría de estos, el inicio del siguiente proceso empieza a los pocos días de haber terminado el anterior. Este es el caso, por ejemplo, de la documentación electoral, que a los pocos días, pocos meses de haber concluido, se comienzan a hacer evaluaciones de la documentación electoral para conocer su funcionalidad. Estas evaluaciones evidentemente se trasladan a informes que se da cuenta de estos en primera instancia a la Comisión de Organización Electoral, que funciona antes del proceso electoral. Estos informes y este seguimiento a el diseño de la documentación electoral para que obedezca al mandato legal, a lo que dice la ley, se va presentando a comisiones. Una vez que empieza el proceso electoral, la Comisión de Organización Electoral desaparece o se fusiona con la de Capacitación Electoral, y es a esta comisión a la que le corresponde dar seguimiento no solo del diseño, sino de la producción y de la distribución de la documentación electoral. Corresponde entonces conocer los diseños, conocer los puntos de vista de los partidos políticos, hacer observaciones, hacer recomendaciones acerca de este diseño para que finalmente, aprobada por la comisión, no solamente el informe de la documentación electoral, sino el proyecto de acuerdo, se presente al Consejo General, que es quien da finalmente el veredicto final. Claro, es el que termina aprobando, ¿no? Sí, y la integración de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, pues tiene un presidente y 3 integrantes, consejeros electorales, que son quienes la integran. Además, esta comisión está integrada, al fusionarse con Organización y Capacitación, está integrada por 2 secretarios técnicos, que son el director ejecutivo de Organización Electoral y el director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Este es grosso modo la conformación.
hacía referencia justamente a que se lleva a cabo un proceso de consultas, ¿no? El propio reglamento de elecciones prevé justamente el llevar a cabo, digamos, estas consultas con respecto al material y a la documentación electoral. ¿Nos pudiera comentar cómo se llevan a cabo estas consultas? ¿Quiénes son justamente consultados en este ejercicio? ¿Y algunos resultados derivados Claro que de sí, las mismas? por supuesto. Se establecen diferentes, digamos, bloques de actores que tienen relación con la documentación electoral para consultarlos a ellos directamente. Por supuesto, quienes tienen más relación con esta documentación el día de la jornada electoral son los funcionarios que desarrollan actividades de secretario de la mesa directiva de casilla. Claro. A ellos les corresponde el llenado de la documentación. Sería complicado hacer una consulta a los 150 y tantos mil secretarios de mesa directiva de casilla. En este sentido, se hace una muestra aleatoria, se elige un porcentaje determinado de entre los 300 distritos electorales, Claro. se establecen los documentos que mayor complejidad tienen, como son las actas de casilla, y se pide a los vocales de capacitación y organización que localicen a estos funcionarios y a los cuales se les aplica un cuestionario con el documento a la vista para conocer su opinión sobre el funcionamiento del propio documento electoral de que se trate, buscando con esto conocer la opinión de quienes realmente la utilizan para posteriormente tener algunas modificaciones si fuera el caso. Okay. Esta es una primera instancia, desde luego, porque no solamente ellos, sino hay otros actores, como son los propios vocales de organización, pero más directamente los vocales de capacitación electoral. Exactamente. En este sentido, tengo entendido, se llevan después de cada proceso estas reuniones de evaluación. Así es. ¿No? Que son reuniones regionales y que también, digamos, son el marco o se aprovecha para llevar a cabo también este tipo de, digamos, de consultas. Aquí, en estas reuniones de evaluación, ¿quiénes participan, ¿no? Y cuáles, digamos, son los resultados de estas reuniones de evaluación, digamos, de cara al proceso que está desarrollándose. A ver, las juntas distritales y locales tienen cinco figuras, que es el vocal ejecutivo, el secretario, organización, capacitación y registro. Se departamentalizan, por decirlo de alguna manera, las reuniones. Las que corresponden a organización electoral asisten los vocales ejecutivos, los secretarios y los de organización electoral. Por su parte, la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica hace sus propias reuniones y el registro también las que corresponden a su área. Las regionales a las que haces referencia seguramente son estas a donde acude el vocal ejecutivo, el vocal secretario y el vocal de organización electoral, y se discuten los diferentes tópicos, claro. Cómo fue la instalación de las casillas, cómo fue la distribución de la documentación, cómo funcionaron los documentos electorales, cómo funcionaron los sistemas informáticos, qué fue de la localización de los domicilios, qué fue de las negociaciones con las diferentes autoridades para poder llevar a cabo el trabajo de organización electoral. Y sí, de ahí se recogen las opiniones de los vocales de organización acerca del funcionamiento de los documentos electorales. Ok, entonces digamos que estas reuniones son, como usted lo decía, son diferentes tópicos los que se abordan, pero entre ellos estas. Y se analiza la viabilidad de estas propuestas, ¿no? Es decir, cuando se van realizando las consultas, digamos, se someten, por decirlo así, a un parámetro de viabilidad. ¿Cuáles son los aspectos que se consideran, digamos, respecto a estas opiniones que se recogen en este proceso de consulta? Es interesante conocer el universo de propuestas que se hacen, porque evidentemente cada quien hace la propuesta desde su muy particular punto de vista. Claro. Entonces tenemos propuestas de los funcionarios que son quienes llenan el documento electoral, de capacitación electoral, que es quien capacita con los propios instrumentos, de organización electoral, quien es quien distribuye, y recibimos un cúmulo de información. Lo vamos clasificando por cada uno de los documentos, las sugerencias para la boleta, para el acta de la jornada, para el cartel,
y la sometemos a cuatro parámetros, por decirlo de alguna manera, para identificar qué tan viable es la propuesta que nos están proponiendo. Esto con el objeto de hacerlo menos discrecional. Claro. El primer elemento que tomamos en cuenta es si la propuesta que nos están haciendo encaja dentro de la norma. Okay. Sí, puede ser que haya una propuesta que nos digan, pues a cada boleta ponle un número para que no nos equivoquemos. Bueno, pues con un número estaríamos violando la secrecía del voto. Entonces, el primer aspecto que revisamos es el normativo. Okay. La propuesta no contraviene a la norma electoral, ¿de acuerdo? Pasa digamos, el primer filtro, ¿no? Okay. Otro filtro es el de la funcionalidad. La propuesta que nos hacen nos va a facilitar el funcionamiento del documento, nos va a dar mejor manejo de él, sí o no. Sí, entonces pasa el siguiente aspecto. Okay. Esa propuesta que nos hacen es producible, es atendible técnicamente, Okay. es decir, ¿hay alguna fábrica que lo produzca? Ajá. Sí, bueno, pues entonces pasa al siguiente aspecto. Y el último es, ¿cuánto nos cuesta? Claro. ¿Sí? Esta propuesta que nos están haciendo está dentro de los parámetros de nuestro presupuesto, sí, entonces pasa. ¿Sí? Okay. Y así vamos decantando las diferentes propuestas que nos hacen. Vale la pena comentar, Luis, que de la gran cantidad de propuestas que recibimos, realmente se van condensando en 4 o 5 propuestas. Claro. ¿Sí? La frecuencia es muy amplia, pero si las categorizamos ya realmente son 4 o 5 propuestas las que se decantan, por decirlo de alguna manera. Claro, porque son elementos comunes, ¿no? Es Por decir, supuesto. los que a través de estas consultas, las diferentes personas, ¿no? Digamos, lo van expresando. Entonces, normalmente hay elementos comunes que permite justamente esta clasificación, ¿no? Y después esta calificación, ¿no? Que usted decía, ¿no? Respecto a la viabilidad. Profesor, si me lo permite, vamos a una breve pausa y en un momento más regresamos. Continuamos conversando sobre producción y medidas de seguridad de la documentación electoral. Estás a punto de ver uno de los delitos que más afecta a nuestro país. La compra de votos es un delito. Si alguien lo intenta o lo sugiere, denúncialo ante la FEPADE. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político-electorales, tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica, para elegir órganos de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos. 20 años protegiendo tus derechos políticos. Votar libremente es un derecho que nadie te puede quitar. Quien lo intente está cometiendo un delito. Si te presionan para votar a favor de un candidato, partido o coalición con violencia verbal o física, denúncialo. Si te condicionan los beneficios de algún programa social a cambio de tu voto, denúncialo. Por ley, hay sanciones para quien cometa delitos electorales que van desde multas hasta cárcel. Acude a la FEPADE o a cualquier ministerio público. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Instituto Nacional Electoral, INE. A lo largo de 20 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha impartido justicia electoral para favorecer tus derechos de participación política, como votar y ser votado, derecho a la información, libre afiliación y asociación, además de impulsar la participación política de la mujer y la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Nuestro compromiso es dotar de certeza los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. El blindaje electoral es cuidar que los recursos de los programas sociales sean usados de manera correcta y no con fines políticos en épocas electorales. Esto mediante acciones que lleva a cabo la Sede Sol.
La FEPADE persigue los delitos electorales como el condicionar programas sociales a cambio de brindar el apoyo a candidatos o partidos políticos. El órgano interno de control se encarga de recibir todas las quejas y denuncias en contra de los servidores públicos de la Sedesol en caso de que cometan alguna infracción en contra de tu derecho a votar. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 20 años protegiendo tus derechos políticos. El blindaje electoral es una estrategia de política pública de la Sedesol con el fin de prevenir y evitar que los programas sociales influyan en las elecciones, garantizando la correcta aplicación de los recursos públicos. Si un servidor público facilita personal a su cargo, dinero y servicios que tiene para el desempeño de sus actividades en apoyo de un candidato o partido político, es un delito electoral que persigue la FEPADE. El órgano interno de control sanciona administrativamente toda irregularidad cometida por los servidores públicos de la Sedesol en materia electoral. Continuamos conversando con el profesor Gerardo Martínez acerca de las medidas de seguridad de la documentación electoral. Profesor, en el bloque anterior hacía usted referencia que como parte, digamos, de este proceso de diseño y después posterior producción y distribución, se hace una invitación a los partidos políticos para que participen, digamos, en esta supervisión. ¿Cuál es el papel que desempeñan los partidos políticos en este proceso? Bien, por supuesto que el papel que desempeñan es opinar también sobre la viabilidad de la documentación electoral, atendiendo a que esté atento a lo que marca la ley. Se hace una invitación también a los partidos políticos para que estén presentes a lo largo del proceso de producción de la documentación electoral. Y en cada una de las fases de ello. La producción de los documentos es muy amplia. Por ejemplo, hablando de la boleta, empieza desde la producción del papel. El papel se produce especialmente para las boletas electorales. Tiene una marca determinada, producida por un rodillo especial que es propiedad del instituto. Desde que comienza la producción del papel seguridad para las boletas, los partidos políticos tienen la oportunidad de ir a presenciar esta producción, evidentemente con un registro. Claro. Ellos nos dan el registro y nosotros solicitamos autorización a la planta para que pueda observar el proceso de producción de papel seguridad. Durante el proceso de la producción de papel está siempre presente personal del instituto y sobre todo siempre está presente personal de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahí empieza el resguardo de toda la documentación electoral. Claro. Después de que se entrega el papel seguridad a Talleres Gráficos, que es la empresa del Estado mexicano también, que imprime la documentación electoral, hay siempre presencia de funcionarios del Instituto Nacional Electoral y también la posibilidad de que estén los partidos políticos. Los partidos políticos están básicamente en dos momentos. Asisten en dos momentos, la invitación está permanente, pero ellos asisten básicamente en dos momentos. Cuando empieza la producción de la documentación electoral que lleva emblemas, para que ellos puedan verificar que los pantones, que los colores de sus emblemas son exactamente los que registraron. Cuando hablo de la documentación con emblemas, estoy separando la boleta electoral, ¿sí? Estamos hablando de las actas, de los carteles, etcétera, y ellos van, revisan casi a pie de máquina que los colores sean los fieles a los que entregaron, dan su aval con una firma y entonces inicia la producción de la documentación electoral. Eso en un primer momento. En un segundo momento ellos se presentan precisamente para dar fe de que los colores de sus emblemas son los que ellos registraron ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. Observan, revisan y se hacen los ajustes correspondientes para que la boleta efectivamente salga con los colores registrados. Ese es el segundo momento en el que están con mayor frecuencia los representantes de los partidos políticos. Y de ahí en adelante ellos pueden estar
acudiendo a la supervisión, a la revisión de la producción de la documentación electoral. Ok. Recientemente se aprobó justamente el acuerdo por parte del Consejo General en el que se estableció el diseño, digamos, de lo que va a ser las boletas para este proceso de 2017-2018, y se hablaba de algunos cambios en materia de lenguaje incluso utilizado. La boleta que nos acaba de mostrar todavía dice diputados federales. Así es. ¿Cuáles son los cambios que va a presentar la boleta para 2018 en materia digamos, del lenguaje utilizado en la misma? Fíjate, Luis, que una de las propuestas precisamente que recibimos en esta serie de consultas que hacemos era precisamente esta, la inclusión de un lenguaje que abarcara, que fuera más incluyente, desde luego con la intención y la posición del Instituto Nacional Electoral de hacer esto más amplio y no tener una diferenciación. También la documentación electoral tiene una modificación. Ahora la boleta electoral dice presidencia, no Claro. dice presidente, ¿sí? Y en el caso de las demás elecciones también hay una diferencia. Dice senadurías. Senadurías. ¿Por qué? Porque no sabemos si el candidato que gane sea hombre o mujer. Claro. Porque no sabemos si el candidato que gane la presidencia sea hombre o mujer. Entonces, desde aquí estaremos invitando a la ciudadanía para que vote por las senadurías, por las diputaciones o por la presidencia de la República. De acuerdo. Esto, hablando de la boleta, es, digamos, el cambio en el tema del lenguaje incluyente. Pero no solamente es en la boleta, sino en toda la documentación electoral, cuando se haga referencia a personas, entonces ya estamos utilizando el lenguaje incluyente. Porque hay funcionarios de mesa directiva de casilla, funcionarios o funcionarias, Así es. hay representantes de partidos políticos, ¿sí? Entonces se adecuó toda la documentación electoral, no solamente en las boletas, sino en todos los más de 100 documentos que se aprobó el Consejo General para que ya estuvieran diseñados con el lenguaje incluyente. Claro. Y además de esto, nos pudiera comentar, digamos, algunas de las medidas de seguridad. Y hago referencia sobre todo a la boleta porque es, digamos, el documento que los ciudadanos pues más ubicamos, ¿no? Y del que desafortunadamente a veces surgen, ¿no?, rumores respecto a las mismas, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las medidas de seguridad que nos permiten tener certeza que justamente pues no se pueden falsificar, ¿no? Claro. Mira, Luis, voy a utilizar la boleta de 2015, Sí, claro. porque esta desde luego es el diseño que todavía no se produce. Por mandato legal, desde 1997 ya la boleta electoral tiene un talón que se desprende, ¿sí? Esto viene desde luego en un bloc de boletas. Claro. Este talón viene numerado para tener un control de las boletas que se producen. Ya es propiamente una medida de seguridad, porque en esta parte no solamente trae un número, sino trae el municipio para el que fue diseñada esta boleta. Okay. El municipio aquí y el municipio acá. Este talón no se le entrega al ciudadano que va a votar, la boleta se desprende por Claro. parte del funcionario de casilla, se la entrega y lo único que ve el ciudadano es esto. Okay. ¿Sí? Esto se queda porque fue un control para saber cuántas boletas se produjeron, cuántas se mandaron a cada municipio, porque no se produce ninguna boleta más que las que corresponden al listado nominal, a los representantes de los partidos políticos y las necesarias para las casillas especiales. Ni una boleta más. ¿Sí? Okay. Por lo tanto, tiene que haber un control muy preciso. Esta es una primera medida de seguridad, pero no basta eso. Te comentaba yo que para la producción del papel seguridad, este propio papel tiene características especiales. Si nosotros pudiéramos ver a contraluz esta boleta, veríamos que aparecen al menos 4 figuras del emblema del INE. Exacto. Las 3 letras del INE y la urnita que está recibiendo a la boleta. Exacto. ¿Sí? Esa es una marca que se produce durante la producción del papel. Además, durante la producción del papel, la boleta tiene filamentos plásticos, algunos que son visibles a simple vista y otros que necesitamos una lámpara de luz ultravioleta para identificarlos. De acuerdo. Tiene 4 colores, 2 visibles y 2 con la lámpara de luz ultravioleta. También durante la producción del papel. Los colores los elegimos nosotros y el productor del papel no puede utilizar estas fibrillas a lo largo de un año.
para garantizar precisamente que no hay otro papel que se parezca a este. Esto es solamente en el papel. Claro. En la impresión de las boletas, en algunas partes de los recuadros, hay una impresión tan fina que parece una línea, pero la verdad es un texto con Ok. letras muy pequeñas que da también otra medida de seguridad. Hay también por esta parte un texto que solamente es visible si le coloco un decodificador, una miquita. Ok. Solamente es visible si se lo coloco. Con estas medidas de seguridad garantizamos que esta boleta no se puede imprimir por ningún medio óptico, no se puede duplicar. Si se duplicara, estas medidas de seguridad no aparecerían. Claro. Por lo tanto, con esto garantizamos que la boleta que se produce con la supervisión del Instituto Nacional Electoral es la misma que está en la casilla. Sin embargo, las medidas de seguridad no tendrían ningún efecto si no se verifican. Claro. ¿Sí? Y el instituto establece varios momentos en los que los consejos distritales verifican la presencia de esas medidas de seguridad. Vale comentar que en los consejos distritales están funcionarios del instituto, consejeros electorales y representantes de los partidos políticos. Claro, eso garantiza justamente, Por supuesto. ¿no?, la certeza en el tema de la producción. Hay un tema que a mí, revisando los anexos y el acuerdo que recientemente aprobó el INE, relativo a la supervisión de la producción. Es decir, hay una presencia 24/7, ¿no?, 24/7. de funcionarios del Instituto Nacional Electoral, ¿no? ¿Cómo funciona, digamos, de manera muy general, porque es un proceso, digamos, riguroso y complicado? ¿Cómo funciona esta supervisión que realiza por las 24 horas del día, los 7 días de la semana? Muy bien. Primero, evidentemente, trabajamos conjuntamente con la empresa, con Talleres Gráficos de México, identificamos los pasos que tienen que llevarse, las fases en las que se desarrolla cada uno de los documentos electorales. Contratamos previamente de una manera rigurosa a las personas que van a ser los supervisores de esta documentación electoral. La supervisión depende de un subdirector de documentación electoral, una jefatura de departamento que tiene a su colaboración un grupo de gentes para esta supervisión. Ellos son entrenados, son capacitados para llevar a cabo la supervisión de la producción de la documentación electoral. Ellos tienen, desde luego se dan previamente vistos buenos de la documentación electoral. Claro. Se entregan los archivos, se registran en preprensa o para la producción de las placas, para que conserven la calidad que nosotros requerimos, sobre todo en los colores de la documentación. Una vez que tenemos esa calidad, entonces comienza el tiraje. Y ahí es donde comienza la supervisión de la producción. Se supervisan dos cosas esencialmente. Okay. La calidad, que los colores obedezcan a lo que se firmó por los partidos políticos, y las cantidades, que se produzcan las cantidades que nosotros requerimos. Por supuesto que las máquinas requieren ajustes y hay documentación que a veces sale manchada, sale duplicada, sale rota. La supervisión consiste en que solamente se empaque la necesaria y la demás se confine, se triture y posteriormente se destruya. Okay. En eso consiste la supervisión. Vale comentar, Luis, por ejemplo, para el proceso electoral en el que ya estamos en curso, se van a tener que imprimir poco más de 90 millones de boletas de cada elección. Claro. Si son 3 elecciones, estamos hablando de 270 millones de boletas. Esto nos lleva aproximadamente, por cada elección, entre 27 y 28 días de producción, pero trabajando las 24 horas. Es allí donde entran los turnos de las gentes que tienen que estar supervisando la producción. Hay un reporte diario para conocer el avance de esto y que no tengamos retrasos. Claro. Hay un reporte también de la necesidad de las sustituciones para tener al final la cantidad necesaria de cada una de las la cantidad de boletas para cada una de los distritos electorales. Claro. Profesor, pues mire, el tiempo se nos ha ido. Ojalá que haya una segunda oportunidad de continuar hablando, pero bueno, resulta muy interesante y esclarecedor justamente el tema de la producción de la documentación electoral.
Yo le agradezco mucho que haya aceptado la invitación, fue un placer conversar con usted. Gracias a ti, a la audiencia. Muchas gracias por habernos acompañado, nos vemos la próxima.